Muy buenas tardes para todas y para todos. Nos complace mucho de verdad tenerlos en esta casa que también es de ustedes. Aquí tenemos una presencia de la diversidad, académicos, empresarios, estudiantes, profesores, que necesariamente como ciudadanos además tenemos que ocuparnos en este momento tan complejo de la vida del país de aquellos desafíos que desde el frente externo, particularmente el que tiene que ver con nuestro comercio exterior, pero también con la diplomacia, por estos días tenemos que enfrentar. Y no quisiera empezar sin agradecer en primer lugar a la Cámara de Comercio de Urrasur. Aquí está su presidenta, están miembros de su junta directiva, lo mismo que a la Cámara de Comercio de Medellín, pero también a REF Colombia, Executive Forum, que desde su capítulo Antioquia, con la presencia hoy como moderadora de Tatiana Montoya, nos ha acompañado también en esta convocatoria. Y por supuesto a Araujo Ibarra y asociados, en presencia aquí de su presidente Martín Gustavo, al Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, nos acompañan el presidente, el ex canciller Guillermo Fernández de Soto y el vicepresidente del CORI, Andrés Rugeles. Así que, como ustedes ven, es un escenario precisamente para la convergencia de quienes tenemos responsabilidades en materia de seguimiento de los grandes temas del país. Y lo hacemos con la convicción de que hacer estos debates de manera amplia, de manera pública, es tal vez el mejor aporte que le podemos hacer a Colombia. Y sin más palabras, porque aquí los protagonistas son nuestros invitados, quisiera simplemente disculpar al doctor Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araujo Ibarra, quien desde sus múltiples viajes ha hecho una pasada por este evento de manera virtual, haciendo un gran esfuerzo en medio de su agenda por la importancia que tiene el tema que hoy nos ocupa. Martín, como muchos de los que estamos aquí presentes sabemos, es tal vez el hombre más importante del comercio exterior de nuestro país. Como quiera, además, que ha estado asesorando 100 gobiernos de 100 países en distintas partes del mundo, de toda la geografía mundial, el padre de las zonas francas en nuestro país, pero también el responsable, por ejemplo, de que hoy contemos en su momento con el Ministerio de Comercio Exterior, ahora Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como resultado del tránsito que teníamos que hacer de un Instituto de Comercio Exterior a un ministerio que se ocupe de los temas del mercado interno y el mercado internacional. Lo mismo quiero destacar de nuestro canciller Guillermo Fernández de Soto, que no tenemos que hacer ninguna presentación adicional distinta a que es uno de los decanos de la política exterior y lo será por siempre, como quiera que además en el momento en que tuvo la responsabilidad de regir los destinos de esa política exterior, lo hizo con la convicción de que los intereses nacionales primaban sobre los intereses personales. Y tal vez ese fue su gran legado en el momento de la pasada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. ¿Y qué decir de Andrés Rugeles, gran amigo, hoy miembro asociado de Oxford para América Latina, con quien hemos coincidido en distintas etapas de nuestra vida profesional, en la Cancillería, pero también en la Comunidad Andina, y ahora desde su función muy activa al lado del canciller Fernández de Soto en la orientación del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, que se ha convertido sin duda en el think tank más importante en esta coyuntura de orientación sobre las relaciones internacionales del país. Y concluyo, como tiene que ser, dándole la palabra a nuestra moderadora del día de hoy. Ella ha querido aceptar que en medio de este panel tan lleno de hombres tengamos la oportunidad más bien de escuchar una sensibilidad distinta. Y cuando me refiero a una sensibilidad distinta, me refiero a una sensibilidad propia de una mujer como ella, que ha tenido la oportunidad desde REF Colombia, pero también desde sus múltiples asesorías a empresas nacionales y
de la región, de acompañar a los empresarios en sus dolores y sus esperanzas, literalmente, porque además es un poco la metodología de REF cuando se habla de trabajo con los directivos y gerentes o presidentes más importantes de nuestras empresas. Así que, celebrando enormemente, Tatiana, que hayas aceptado esta invitación, te doy la palabra para que nos orientes, si es que es posible orientar a estos personajes. Gracias, Saúl. Yo no sé si esto fue una invitación o un reto, pero bueno, qué bueno que nos acompañan en esta conversación. A Martín, un saludo. Y vamos a tratar de tener como dos bloques de trabajo. La primera, vamos a hablar de diplomacia y aprovechar las experiencias que aquí tenemos. Y en la segunda parte vamos a entender un poco ya desde la parte comercial, pues obviamente tratar de ver qué podemos aplicar y si lo miramos desde la desventaja o desde las oportunidades. Canciller Guillermo, voy a empezar con usted. Llevamos 5 semanas de Trump en el poder y han habido bastantes anuncios, bastantes decisiones y muchas firmas. Y usted, desde su experiencia, ¿cómo lee todo esto y qué panorama se nos viene y qué magnitud de anuncios vamos a seguir viendo en lo que se viene para la región, para el mundo, para Colombia? Quiero agradecerle en primer lugar al rector, al buen amigo José Manuel Estrepo, por el video que nos ha mandado en el día de hoy. A Saúl Pineda, que no es un amigo viejo, sino un viejo amigo, que es distinto. Saúl, debo decirlo con mucho orgullo, fue mi vicepresidente de planeación cuando fui presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, y después efectivamente trabajó con Andrés y conmigo cuando fui secretario general de la Comunidad Andina. Y con ellos dos hemos podido, la verdad, profundizar sobre muchos temas de la política internacional de Colombia. Por eso es un gran privilegio que Saúl haya querido hoy, bajo la moderación de Tatiana y con la presencia de todos ustedes, estar aquí, y esperamos que esta información sea útil y que ustedes tengan la oportunidad ahora más tarde de hacernos las preguntas y los interrogatorios que a bien tengan. Lo primero que voy a analizar rápidamente, creo que solamente hasta ahora cuenta el tiempo que me dieron, ¿no? Entonces, va a ser todo el análisis de lo que está pasando en nuestra opinión en el mundo, y especialmente en lo que tiene que ver con el reto del presidente Trump de que América vuelva a ser la primera del mundo. Esa es su obsesión. Y la verdad que eso pues ha llevado a que estemos en un proceso de configuración de un nuevo escenario internacional, no solo por el declive hegemónico de las potencias de la Guerra Fría, sino también por la competencia estratégica que ello supone. El papel hegemónico de Washington ha entrado en el siglo XXI en un proceso de cambio en el cual el poder global se comparte. Las reglas del juego y las instituciones han entrado en un proceso de reformulación y creación. En otras palabras, el régimen construido luego de la posguerra ha entrado en crisis y me atrevo a decir con seguridad que será superado por uno al menos distinto del que tenemos. Este escenario global refleja la transición del poder económico de Occidente a Asia-Pacífico, la cual marcará una nueva etapa en la historia de la humanidad. Para el 2060, el 55% del PIB global se generará en Asia. En el 2075, China e India serán las principales economías del mundo. Estados Unidos continúa y continuará desempeñando un rol muy importante de liderazgo global. Lo hará en términos económicos, políticos, militares e intelectuales. Estados Unidos ejercerá sin duda ese rol por muchos años más, de eso no tenemos ninguna duda.
El tema central entonces no es el descenso de América, sino la emergencia de otros actores. La bipolaridad entre Estados Unidos y China, acompañada de países revisionistas como Rusia e Irán, marcará la pauta en un nuevo mundo. Los términos y el alcance del poder blando y la credibilidad y capacidad para crear redes e influir estarán bajo escrutinio en los próximos años. A nivel hemisférico, existe la necesidad de redefinir el rumbo de las relaciones a partir de una agenda integral, constructiva, que beneficie a todas las partes. Esta debe fortalecer la colaboración y cooperación sobre la confrontación, pero siempre sobre la base del respeto mutuo y el pragmatismo. Los expertos consideran que en el año 2025, en el año actual, se ha iniciado el período de la geopolítica de la incertidumbre, que se caracteriza por la confrontación y los bajos niveles de cooperación entre los países. Esto nos conducirá inevitablemente a la defensa de los intereses nacionales sobre los intereses internacionales en temas críticos como el comercio, la salud y el medio ambiente. Es decir, el mundo se cierra en un proceso progresivo de desglobalización. Los aranceles y las restricciones a las inversiones se constituyen en una poderosa pero peligrosa arma para presionar a aliados y también a contradictores. No cabe la menor duda de que en una guerra comercial todos pierden y el sistema multilateral queda seriamente debilitado. Por lo tanto, es posible identificar al menos 8 grandes tendencias que impactarán el curso de este y los próximos años. En primer lugar, el declive del orden liberal y el surgimiento de un nuevo orden aún en reconfiguración. La primacía del multilateralismo frente al del unilateralismo frente al multilateralismo. De ahí que sea fundamental modernizar las agendas de organizaciones como las Naciones Unidas y la OEA. La consolidación de la egopolítica y los tecnomagnates en detrimento de valores democráticos. El incremento de los valores democráticos es preocupante y es uno de los grandes temas que hay que tener en los próximos años siempre en cuenta. El incremento de los conflictos bélicos nos llevará también a ponerle atención especialmente a la carrera armamentista, que no es una buena noticia para la región. El auge del proteccionismo y las guerras comerciales seguirán estando presentes. Las deportaciones y las tensiones en materia migratoria no serán fáciles de controlar. La inteligencia artificial y la tecnología como un nuevo campo de batalla estarán igualmente presentes. En este escenario surge el proyecto al que me refería al principio de Trump 2.0 y su lema Make America Great Again. En el fondo, este pretende volver a recuperar el poder y el liderazgo de los Estados Unidos a nivel internacional a partir de una serie de reformas internas que permitan poner la casa en orden, como lo ha dicho el presidente Trump. Es decir, es una nueva fuerza que parte del centro para irradiar con mucho ímpetu a la periferia. Ello explica por qué en la nueva administración de los Estados Unidos se está adelantando acciones de rediseño institucional, de reforma migratoria, de ajuste fiscal, entre otros, y a nivel externo está redefiniendo su relación con Rusia, los europeos, Canadá y el vecindario hacia el sur. Una pregunta muy válida en este momento es si las acciones adelantadas actualmente por Estados Unidos frente a Rusia, Ucrania, entre otros países, conducirán al país a retomar con ímpetu su liderazgo global o a aislarse y perder socios y aliados estratégicos. La competencia entre Estados Unidos y China es una tendencia que se ha acentuado en los últimos años al iniciar Pekín una ofensiva hacia América Latina y otras regiones del mundo,
de forma cada vez más abierta y activa. El Dragón ha invitado abiertamente a unirse a proyectos estratégicos para su proyección global, como la iniciativa de la Franja y Ruta y la iniciativa de desarrollo global. Frente a América Latina, la nueva administración de Washington ha priorizado ejes como el de la migración, la lucha contra las drogas, la seguridad y el comercio. Ya lo hemos visto en los casos de México, al amenazar con imponer aranceles a sus exportaciones, lo cual equivale al 80% de las exportaciones de este país, como aquí ya se ha mencionado, hacia los Estados Unidos, para que refuerce su lucha contra las drogas. Y, por cierto, el que el gobierno de México haya tomado la decisión de colocar 10,000 personas de sus Fuerzas Armadas en la frontera para contribuir en esta decisión. Igual los llamados sobre el Canal de Panamá, no me voy a detener ahí porque podría demorarme demasiado en esa historia. Las deportaciones masivas e ilegales a varios países de la región, como México, Venezuela y Colombia, y el grave error del presidente Petro de desafiar a Trump, que inclusive en el día de hoy sigue hablando en Twitter de que su relación con Trump es de tú a tú. Sobre este tema me referiré más adelante. A esta ecuación se le deben agregar otros temas y elementos para la región, como la defensa de la democracia, al que ya me refería, la transición energética, el nearshoring, como lo mencionó el rector, la transformación digital, entre otros. El peor escenario para América Latina sería quedar circunscritos a una agenda interamericana desvertebrada, que solo mire intereses de unos cuantos y gire exclusivamente en torno a sanciones, muros y aranceles. El reto es construir, por el contrario, una agenda positiva y estratégica que vaya más allá de los temas tradicionales y del énfasis en los problemas y que brinde alternativas. La democracia, como pilar de relacionamiento, requiere un capítulo especial y un enfoque multilateral. En síntesis, tenemos el desafío estratégico de balancear la relación entre América Latina, Estados Unidos, China y Europa. Esas no son opciones excluyentes, al contrario, son alternativas válidas y compatibles que pueden convivir simultáneamente y contribuir cada una desde sus fortalezas y virtudes al bienestar colectivo. Así lo indicamos en una reciente entrevista que fue publicada en los pasados 2 días en la revista Semana. La región demanda nuevos socios, confiables, mercados e inversiones de calidad que estoy seguro siempre serán bienvenidos. Aquí dejo esta parte de la intervención. Muchas gracias por su presencia. Gracias, canciller. Queda claro que entonces vamos a hacer América otra vez más grande, de que el panorama es con una pateada grande al tablero mundial. Y Martín, quería preguntarte, tú que has sido un defensor y que siempre has promulgado que veníamos trabajando una tendencia de multilateralismo comercial, ¿qué pasará ahora entonces con estas políticas proteccionistas que dejan sin vigencia acuerdos que ya estaban dándose? Y si tiene sentido seguir hablando de multilateralismo. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación y por la pregunta, y a Saúl y a José Manuel por la invitación. Realmente, pues, un gran honor para mí estar en este panel de lujo con mi muy buen amigo durante muchos años, compañero de colegio, doctor Guillermo Fernández de Soto y con Andrés. Y obviamente también quiero hacer un homenaje a la trayectoria de ambos, y de Saúl y de José Manuel en el campo del comercio internacional. Yo conocí a Saúl hace casi 40 años, cuando él estaba liderando el primer plan de exportaciones de Antioquia, y después por su paso por la Cámara de Comercio como coequipero Guillermo, por la Comunidad Andina, como viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, y ahora, a través de la universidad, no ha descansado ni una sola noche
en esa tarea de internacionalizar a Colombia, igual que José Manuel, desde el CESA, como ministro de Comercio, con su plan de megainversiones a través de la academia, y aún como ministro de Hacienda en sus reformas tributarias que defendió los instrumentos de comercio internacional. Bueno, miremos cómo durante la historia de la humanidad se han dado muchos hechos disruptivos en el comercio exterior. Quizás el más importante fue la terminación de la ruta de la seda. Recordemos que en ese momento, hacia la Edad Media, solo se podía transportar en comercio internacional lo que cupiera entre las dos jorobas de un camello. Joyas, mirra, incienso, oro, marfil, cosas muy pequeñas pero muy valiosas. Y la vida de una persona solo alcanzaba para 2 caravanas. Pero como consecuencia de la peste negra, en donde los mongoles mandaron pulgas infectadas con la peste negra para matar a los otomanos, no solamente ganaron la guerra, sino que se murió un tercio de Europa, se acabó la ruta de la seda para siempre. Y después, por eso, 70 años después, Cristóbal Colón desesperadamente trató de reconstruir la ruta de la seda por mar y equivocadamente descubrió América, y por eso estamos hablando esta tarde de comercio internacional. Él no iba buscando a Colombia o a América, iba buscando a la China, iba buscando al sudeste asiático. Y este fue el segundo hecho disruptivo en el comercio internacional, donde aparecieron nuevos productos en el escenario, como el cacao, como el tabaco, como el oro, que tapizó los techos de las catedrales europeas. Y después, pues vino la aplicación del acero y el vapor a la navegación, que multiplicó por 10 la capacidad de los buques y diezmó el costo de un flete y llevó a mercados internacionales productos condenados a mercados locales. Y para no hablar de la Segunda Guerra Mundial, que pulverizó las fronteras, como consecuencia de la cual vino el GATT, que se transformó luego en la Organización Mundial de Comercio, que creó, tu pregunta, Tatiana, del multilateralismo. La Organización Mundial de Comercio prohibió subsidios a las exportaciones, bajó aranceles a las importaciones, creó un órgano de solución de controversias para aplanar las barreras al comercio internacional, pero sobre todo creó el concepto de hecho en el mundo, made in the world, donde un producto ya no es fabricado en un solo país, sino son materias primas que saltan de un país a otro y se transforman en productos intermedios o productos finales que a su vez deben ser distribuidos por todo el planeta. Y después de la OMC, pues vemos otros hechos disruptivos, la aparición del contenedor, esas cajas, hoy 800 millones de cajas que se transportan mercancías a través del mundo, la aparición de China y últimamente la aparición del comercio electrónico transfronterizo a través de los paquetes. Vamos a ver ahora cómo Trump quiere prohibirle a China que exporte paquetes por e-commerce, por comercio electrónico transfronterizo libre de impuestos. 1 billón de paquetes, 4 millones de paquetes al día llegan a los Estados Unidos sin arancel, sin IVA y sin requisitos fitosanitarios. Y el último elemento disruptivo en todos estos 7 hechos que les acabo de mencionar se llama Donald Trump. Donald Trump 1 y Donald Trump 2. Donald Trump 1 hizo que cambiaran mucho las cadenas de valor. Donald Trump 1 acentuado por el COVID. Ambos, porque Donald Trump en el año 2016 empezó la guerra comercial con China, le puso el impuesto del 25% e hizo que aún producciones de empresas multinacionales norteamericanas no pudieran vender a su propio país productos tecnológicos. Y vino el COVID y ese fue la gasolina que se le echó al fuego, que ya estaba prendido, y se pusieron en evidencia la debilidad de las cadenas, lejanas cadenas de valor dependientes de un único proveedor externo. Entonces vino una reconformación del comercio internacional y después vino Biden, presidente Biden, que no hizo sino silenciosamente, con un estilo más discreto, continuar con las mismas políticas de Trump 1. Y viene ahora Trump 2, overload, sobrecargado, colocando impuestos a China del 10% adicional, parando el comercio electrónico transfronterizo, amenazando
con aranceles adicionales a sus dos mejores socios comerciales como son México y Canadá, mediante una estrategia que mediante sus cuatro valores, que son migración, lucha contra el fentanilo y las drogas ilícitas, balance comercial y sobre todo traer inversión de nuevo hacia los Estados Unidos y lucha contra China, pues está haciendo de que forzando a que muchas, no hablamos solamente de reshoring, sino de inshoring, inversiones que van nuevamente a Estados Unidos. De hecho, ayer hablaba el presidente Trump no de la Green Card, sino la Gold Card para aquellos ciudadanos prósperos que puedan invertir por lo menos $5 millones y generar 10 empleos. Entonces, todo esto es un desafío a la arquitectura del comercio internacional que, como decía el canciller, se ha venido forjando en los últimos 30 años. Cumple 30 años la OMC este año y viene una revolución en los principios internacionales de comercio internacional. Pero vamos a ver entonces más adelante cómo todas estas disrupciones se pueden convertir en magníficas oportunidades. La respuesta es sí. Trump está desafiando la arquitectura de la OMC y está desafiando el multilateralismo, y la pregunta es, ¿qué debe hacer América Latina para acomodarse a esta nueva realidad? Gracias, Martín. Voy con Andrés. Bueno, entonces tenemos un Donald Trump overload en un panorama donde hay decisiones ya en marcha de medidas arancelarias, de cierres de fronteras, de decisiones en temas que afectan el comercio y la inversión y las calificaciones para nuestros países. Y en medio de este panorama que pareciera ser un tsunami, ¿nos encontró confesados o qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es una buena pregunta. Y antes de contestar, muy buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento al rector, a José Manuel Restrepo, por la invitación. También al doctor Saúl Pineda, un viejo amigo de todos nosotros. Viejo amigo. A Tatiana por la moderación. Y yo creo que América Latina llega en este momento sin confesión. Llega en un estado frágil y dividida. Ahora, estamos no solo frente a un tsunami de Trump, sino también yo llamaría frente al resurgimiento de China, frente al resquebrajamiento del orden liberal a nivel internacional y frente a un cambio muy profundo, que quizás uno pueda llamarlo una revolución en materia de relaciones internacionales. Es decir, estamos en un momento que uno podría llamarlo un cambio de época, que es un momento de grandes y profundas transformaciones del sistema internacional. América Latina, en este momento, uno podría decir que enfrenta 4 grandes trampas, y son trampas del desarrollo en materia social, productividad, en materia ambiental y también institucional y de gobernanza, que es un tema que se desarrolla en mi libro América Latina, la visión de sus líderes. Igualmente, la región tiene una serie de retos sistémicos que uno podría agruparlos en 2 grandes bloques: un reto sistémico en materia de integración regional y un reto sistémico en materia internacional. La CEPAL ha denominado este escenario como un escenario de crisis en cascada. Y yo creo que el concepto de crisis en cascada ilustra muy bien en dónde estamos en este momento parados en la región. Ahora, déjenme desarrollar un poco el concepto de las 4 trampas y luego dar un toque positivo hacia adelante hacia dónde se dirige la región. Y la primera trampa en materia social, y obviamente esto nos daría para una charla de 1 hora, pero trataré de ser lo más sucinto posible. Saúl ya me dice, por favor. En materia social, uno podría decir que tanto la pobreza como la desigualdad son los mayores exponentes de esta trampa. La región es la más desigual del mundo y
cuando uno ve los temas de pobreza, 1 de cada 4 personas en América Latina está bajo la pobreza. Luego, estas brechas sociales lo que están generando es una gran erosión de las instituciones y su persistencia hace que amplios segmentos de la población no se sientan representados políticamente y abre paso a los discursos que estamos viendo hoy en América Latina que plantean que el camino de la democracia no es ideal para poner fin a las desigualdades. Y esto es un camino que es muy peligroso. Por ello, considero que es necesario, que es urgente actuar con decisión, enfrentar estos retos sociales y construir una agenda que permita solucionarlos. Y ojo, esta es una agenda que no le pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. Es una agenda que es un propósito común de la sociedad. Luego, este es un primer mensaje, que esto es una agenda común que no le pertenece a ningún sector político. Es una agenda de la sociedad. Paso con el segundo gran reto o la segunda gran trampa, que es la trampa económica. Lo que estamos viendo en el 2025 con las proyecciones de crecimiento es un crecimiento del 2.5 que se espera en América Latina, y acá hay que ser francos, no es suficiente crecer al 2.5%, no se puede ser complacientes. Debemos estar creciendo a tasas superiores al 5% y de manera sostenida si realmente queremos llevar a América Latina a una siguiente etapa de desarrollo. Luego, eso exige que la región replantee su estrategia de desarrollo, de crecimiento, con una visión de largo plazo. Y es necesario construir un modelo a partir de la transformación productiva. Y acá recomiendo muchísimo el último estudio que hizo la universidad sobre transformación productiva, que vale la pena mirarlo porque da grandes líneas hacia dónde se debe dirigir la región hacia futuro. Que además ustedes tienen allí con ustedes y pueden consultar en el QR que les entregamos. Muy bien. Luego, para lograr este objetivo de transformación productiva, de un mayor crecimiento alto y sostenido de América Latina y que también sea incluyente, hay 8 elementos al menos que son críticos, que rápidamente los voy a mencionar. El primero tiene que ver con impulsar la inversión público y privada. El segundo, tenemos que formar capital humano para el siglo XXI. El tercero es que necesitamos acelerar los cambios estructurales y la transformación ambiental, tecnológica, digital. El cuarto es que se necesita redoblar la construcción de infraestructura física y digital. El quinto es que se necesitan hacer las reformas que contribuyan a la creación de más empleo y permitan también mayor inclusión social. El sexto, necesitamos fomentar la competencia en los mercados internos para promover innovación y transferencia de tecnología. El séptimo tiene que ver con mayor acceso a financiamiento. Y el octavo, darle un impulso renovado a la integración regional. Ahora, en este proceso están claramente definidas las áreas que son los sectores, de alguna manera, llamémoslos de campeones, en donde América Latina tiene que colocar su atención y el sector empresarial, y tiene que ver con transición energética, electromovilidad, economía circular, bioeconomía, la industria manufacturera, de salud, transformación digital, economía del cuidado, turismo, entre otros. Esto es algo que ya está absolutamente estudiado. La CEPAL tiene una serie de estudios que vale la pena mirarlos en la identificación de estos sectores y que para Antioquia puede ser muy importante mirando su desarrollo en el largo plazo. La tercera trampa tiene que ver con el tema ambiental. Y acá simplemente lo que yo creo lo que hay que señalar es que el cambio climático es quizás el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad y que las acciones que adelantemos hoy van a definir nuestra existencia. América Latina, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, solo aporta el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sufre
y es la región que más sufre los efectos del cambio climático. Luego, esta es una disyuntiva en donde no contaminamos, pero estamos sufriendo los efectos del calentamiento global. El cambio climático lo que va a exigir América Latina es obviamente todas unas acciones de transición energética en la región y una serie de inversiones que están calculadas por el BID alrededor de unos 470.000 millones de dólares a 1.3 billones en materia de adaptación, resiliencia y mitigación. Y déjeme paso a la cuarta trampa, y que tiene que ver con el tema democracia. La región precisamente no pasa en este momento por unas buenas horas en materia democrática, se percibe un gran desencanto y lo que era antes indiferencia con la democracia, hoy es una abierta desafección. Cuando uno ve las cifras del Latinobarómetro, lo dicen todo. 53%, 52% de la población apoya la democracia y alrededor de un 32% de los ciudadanos latinoamericanos se sienten satisfechos con los resultados que está aportando los regímenes democráticos. Luego, acá hay un gran interrogante sobre el futuro de la región en materia democrática, y cuando uno ve los casos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, aún el interrogante se vuelve mucho más grande. No obstante, lo que se requiere hacia adelante es solamente fortalecer el sistema de partidos, fortalecer los congresos, y hay un elemento que es central hoy en día, que quiero dejarlo sobre la mesa, y es el tema de las economías ilícitas. Las economías ilícitas se están convirtiendo hoy en unos grandes focos de inestabilidad política y de convivencia pacífica en la región. Eso es algo que más adelante podemos referirnos. Y para cerrar ya con un comentario final, y es, a pesar de todos estos retos, me mantengo en la orilla de los optimistas y creo que América Latina en este momento tiene todo el potencial para constituirse en una región solución, dadas sus enormes riquezas. Tiene un rol muy importante que jugar en materia de recursos naturales, de materias primas, de cambio climático, de energías limpias y alimentos. Y acá algunas cifras que lo dicen todo. La Amazonía absorbe una cuarta parte del CO2 del planeta, tenemos el 60% de las reservas de litio del mundo, 50% de las reservas de cobre, podemos alimentar a 1.300 millones de personas hoy en el mundo y somos la región más dinámica después de la India en capital de riesgo y unicornios. Luego, en otras palabras, la región posee lo que otros países y bloques necesitan y anhelan para competir efectivamente en una economía verde y digital. Gracias, Andrés. Bueno, y en este panorama y lectura que nos hacen nuestros invitados del entorno global y regional, Saúl, te quisiera pedir si nos ayudas a dejar como 3 puntos, donde digamos 3 conclusiones que nos ayudan a entender en esta era Trump qué nos puede esperar. Bueno, déjame ordenar un poquito las ideas, porque realmente aquí hubo un ejercicio muy brillante, digamos, de reflexiones en múltiples direcciones, y tal vez voy a marcar como 3 énfasis que ustedes hicieron que me llaman la atención. El primero, el del canciller Fernández de Soto, quien logró construir una relación privilegiada con los Estados Unidos y hoy nos está diciendo, este no es un momento para el temor ni la desbandada frente a un presidente como Trump que está pateando el tablero global. Es un momento para, de manera reflexiva, avanzar en las múltiples plataformas de inserción que tiene América Latina, incluido Estados Unidos, pero desde luego también con China y con Europa, bajo una perspectiva que creo que es muy clara que él nos ha señalado, sobre la base del pragmatismo y sobre la base, por supuesto, de la diplomacia y el manejo de las buenas formas en ese relacionamiento. Me llama la atención de Martín, que señala
cómo Trump ha pasado de alguna manera de la defensa del nearshoring en su primer gobierno al inshoring, que es una expresión para mí nueva, que es de alguna manera la transición del multilateralismo al unilateralismo. Cuando hay multilateralismo hay libre comercio, cuando hay unilateralismo hay cierre de fronteras, hay proteccionismo, con los riesgos que eso significa. Y finalmente, esas 4 trampas que nos menciona Andrés Rugeles, me parece muy importante volverlas a marcar, porque podrían llevar al pesimismo en su primera expresión. La trampa de la pobreza y la desigualdad, la trampa del crecimiento económico, porque es que sin crecimiento económico y sobre todo desarrollo productivo es muy difícil resolver la pobreza. La trampa, desde luego, del cambio climático con todos los datos que él nos da. Y finalmente los datos de la 4ª trampa, que es la trampa de la crisis de la democracia, que él ha sintetizado también en su libro a través de las llamadas 3P, un momento de populismo, un momento de posverdad y un momento que tú llamas también de polarización. Pero él se muestra optimista porque América Latina, en medio de todos estos desafíos, también muestra cifras muy contundentes de oportunidades, desde una cosa que se está perdiendo en nuestro país y en algunos países de América Latina: la iniciativa privada como motor del crecimiento y como motor de la democracia en el largo plazo. Acá yo quisiera resaltar algo, Saúl, y es el rol del sector privado, que no es poca cosa, y es algo dentro de estas trampas que algunos dirigentes en la región han querido de alguna manera minimizar el rol que cumple el sector privado. Yo creo que eso es un grave error. Acá el sector privado cumple un rol fundamental en el desarrollo económico de los países, y eso hay que ponerlo, yo creo que ponerlo y subrayarlo con resaltador, con todos los colores que ustedes quieran, porque es parte de las trampas en que nos quieren hacer caer. Quieren hacernos caer en que el sector privado no juega un rol importante, en que la lucha contra la pobreza solo le pertenece a un segmento de la izquierda, en que podemos crecer en este momento de hacer una transición energética a la fuerza sin petróleo. Eso es una trampa. Luego, volvamos a la discusión. Gracias, Andrés. Gracias, Saúl. Bueno, y vamos a un segundo bloque a hablar de la parte de negocios. Y me entusiasma mucho porque en la preparación que teníamos de esta conversación, la pregunta pues me surge porque la escucho todos los días en las conversaciones que tenemos a nivel de empresas, y es ¿y cómo miramos oportunidades? En un trabajo que venimos yo creo que haciendo todos, por lo menos muchos de los que veo acá, de cómo ser unos líderes antifrágiles, cómo tener un liderazgo y enfocar las compañías a una visión de futuro y de productividad, pero nos pone unos panoramas y una lectura de entorno que puede que uno diga, bueno, más barreras y más cosas para enfrentar. Pero Martín, que siempre ha tenido una mirada optimista, y yo es parte como de su sello y de su reconocimiento, y frente ya a ese término que nos introduce hoy del inshoring, ¿tú cómo ves, Martín, en ese desarrollo de cadenas de proveeduría, de inversión, de orientación que está tomando Estados Unidos? ¿Dónde van a estar nuestras oportunidades de inversión, o cómo se reconfigura, o de qué nos tenemos que olvidar? Muchas gracias, Tatiana. Me encanta tu pregunta. A ver, yo empezaría diciendo, no podemos desperdiciar esta crisis en América Latina. Hay un proverbio chino que dice, crisis y oportunidad son sinónimos. Y cuando uno observa con detenimiento y cabeza fría, a América Latina se le está apareciendo la Virgen. Yo sé que no hay mucha similitud entre la Virgen María y Donald Trump, no se parecen mucho. Pero veamos hechos. Hace 40 años, cuando me correspondió estar en la misión del Banco Mundial que creó las zonas económicas en China, la primera en Shenzhen, yo quedé congelado al darme cuenta que los latinoamericanos obligamos a los Estados Unidos a subcontratar en la otra cara del mundo porque le cerramos su economía con candado. Si Andrés Rugeles hubiera estado trabajando en ese tiempo, estaba en el colegio, hubiera quedado en el kindergarten, perdón.
en kindergarten hubiera quedado más impactado que yo, hubiera reescrito su libro, porque no era posible subcontratar con América Latina de México para abajo, nuestras economías estaban selladas con candado. Por eso que se crearon las zonas francas en el sudeste asiático y Estados Unidos empezó a subcontratar con Japón, con Corea, con Taiwán, con los tigres asiáticos, con Filipinas, cero con América Latina. Hasta que el señor Bermúdez, don Jaime Bermúdez Padrón, se inventó las maquilas y desafió la ley de la gravedad. Pero miremos en un solo momento, Tatiana, cómo en 1990, ayer, cuando se celebró el NAFTA, hace 35 años, México solo hacía el 6% de las exportaciones a los Estados Unidos, Canadá el 18% y China el 13%. China no existía en el escenario internacional. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia, fue exactamente lo contrario. China ya tenía pues, nada menos que el 21% del mercado norteamericano, una quinta parte. México tenía un 12%, Canadá un 15%. ¿Qué ha pasado en estos 6 años, en estos 2016, va a ser 10 años, 2025 de guerra comercial empezaba por Trump en el 2016? México sustituyó a China como el primer socio comercial de los Estados Unidos. América Latina es el primer socio comercial hoy de los Estados Unidos. Pasó a América Latina de 450.000 a 633.000 millones de dólares gracias a Donald Trump. Y China dejó de crecer 200.000 millones de dólares. O sea, lo que América Latina creció, China decreció. Y esa guerra se reacentúa con Donald Trump 2. Entonces aquí vienen varias reflexiones supremamente interesantes. Primero, no va a ser posible para Estados Unidos hacer toda la producción que quiere llevar el señor Trump a los Estados Unidos, porque además está sacando 4 millones de personas y porque además solo hay 1 millón de los 10 millones de empleos industriales que tiene Estados Unidos que Estados Unidos pueda crecer. Los demás no quieren ponerse overall, no quieren volver a apretar tuercas. Entonces, yo estoy seguro, Tatiana, que esa expresión de Make America Great Again se refiere a América, América que comienza en Alaska y acaba en Argentina. Porque solo integrando las cadenas de valor de los Estados Unidos con el resto del hemisferio podemos hacer América grande de nuevo y podemos sustituir esas exportaciones que vienen de lejanas tierras sin contenido norteamericano. Me explico de otra manera. Mientras hoy una manufactura elaborada por una empresa norteamericana en China solo tiene un 4 o 5% de contenido norteamericano, US content, la misma manufactura producida por la misma empresa norteamericana en América Latina tiene entre el 40 y el 50% de materias primas norteamericanas, porque a la región si viajan, un avión Cartagena-Miami demora 2 horas y cuarto y un buque 3 días. De hecho, Cartagena queda 40 kilómetros más cerca de Miami que Veracruz, en México. A veces no leemos bien el mapa. Entonces, la manera de que Estados Unidos exporte sus materias primas es utilizando esa maniobra que él quiere exportar, pero a su vez quiere trancar de América Latina, creando cadenas regionales de valor. Y otro argumento muy importante es que solo hay 20 de los 200 países del mundo que tienen un TLC, un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. De esos, 11 quedan en América Latina. Entonces yo creo que se viene una nueva geopolítica fantástica de analizar en conjunto con los Estados Unidos cómo volver a estrechar lazos y cómo hacer que esos 6 acuerdos comerciales con 11 países de América Latina se hablen entre sí, acumulando normas de origen que hoy no todos acumulan, creando cadenas regionales de valor, generando mano de obra en la región que tranque la inmigración ilegal y haciendo que todo el hemisferio, el más largo del mundo, el único que toca los dos polos, el norte y el sur, en la Tierra, sean más prósperos. Obviamente eso tiene desafíos. Si bien el canciller decía que tenemos que tener una mirada de 360 grados, yo sí veo una B. Yo sí veo una B porque Estados Unidos tiene, pues Donald Trump está diseñando una máquina que se llama un chinómetro. El chino se lo coloca a un producto y le marca el grado
o de manufactura china o de materias primas chinas y se vendrán restricciones a norma de origen. De hecho, ahorita hace un mes que estábamos con Guillermo y Andrés en Panamá, vimos cómo Estados Unidos hizo renunciar a Panamá de la ruta de la seda, de la ruta... Sí, entonces, esa vez va a ser muy diplomática, pero muy difícil de manejar hacia el futuro y creo que a algunos países les va a tocar tomar partido, o por lo menos moderarlo. Entonces, en conclusión, Tatiana, yo sí creo, quiero terminar como empecé, no podemos desperdiciar esta crisis, tenemos que inventar la Asociación de Industriales de América Latina, el analizar cómo nos podemos complementar con esas cadenas norteamericanas de valor y cómo podemos hacer el producto Made in America para seguir creciendo y no tener hoy nuevamente el 21 o 22% del mercado americano, sino el 30 o 35% del mercado americano, pero sobre todo también el mercado de toda la región. No sé si he contestado tu pregunta. Muchas gracias, Martín, y te agradezco esos escenarios posibilistas, pero voy a aprovechar que Andrés también se declaró que veía el tema con optimismo. Y es qué hacer desde América Latina para enfrentar este escenario de ruptura de ese multipolarismo, como lo podíamos leer por esa lectura inicial que hacían, que el multipolarismo estábamos antes de la pandemia. Aquí nos están invitando a que no juguemos como actores individuales, sino en un trabajo colectivo y pensar que se puede abrir un espacio de integración regional con Estados Unidos. ¿Es posible? Yo a veces siento que no nos están peluqueando, sino que tienden a trasquilarnos como países de forma individual, pero entonces me queda la duda si nos alineamos hacia Estados Unidos o si seguimos en los coqueteos con China, que pues los invito de una vez a leer la entrevista de semana, que así lo planteaban, que hay que mirar con quién jugamos, de forma individual, colectiva, cómo lo hacemos. Bueno, muy buena pregunta, Tatiana. Y uno puede decir que estamos frente a no solo unas tijeras, hay una motosierra al frente de América Latina, hay una podadora y tienes el fuego del dragón chino encima de América Latina. Luego, los retos son enormes y quizás uno podría decir que estamos frente a los movimientos de unas placas tectónicas a nivel internacional que nos están conduciendo a la reconfiguración de este sistema con una complejidad que va en múltiples velocidades y con diversos alcances, al menos en 3 dimensiones: en lo político, en lo económico y en lo militar, y también en los temas que son transversales. Esto los expertos lo han bautizado como un mundo multiplex, que es lo más parecido a las salas múltiples de cine, en donde en cada sala se está viendo una película diferente en cada uno de estos ámbitos, pero que están redefiniendo el poder, el alcance geográfico, el liderazgo de los principales actores a nivel internacional. Y sus implicaciones sobre América Latina serán enormes. Martín Gustavo hablaba del inshoring. Acá uno podría hablar, en este escenario multiplex, yo acuñaría que estamos más bien en un escenario de multi-shoring, que es la combinación entre el friendshoring y el inshoring. Y hacia allá quizás nos estamos dirigiendo. Ahora, la respuesta corta a tu pregunta es la fórmula, la triple I: integración, integración, integración. Ese es el camino que tiene América Latina hacia adelante y quedó de alguna manera plasmado en una reciente columna que publicamos con el canciller Pernel Soto sobre integración regional, que la titulamos Un nuevo aire para la integración regional. Fue publicada en El Tiempo la semana pasada. Ahora, ¿por qué? Y la respuesta es que nos estamos enfrentando a este proceso de globalización redimensionada bajo gobiernos liderados por hombres fuertes, inspirados en el nacionalismo y en el populismo. Y en este nuevo mundo, la fragmentación económica va a ser cada vez mayor. Las grandes economías
empiezan a cerrarse, empezamos a ver cada vez más medidas de restricción de comercio. Ya en el 2023, las medidas de restricción de comercio a nivel global alcanzaron un número récord, que fueron 3.000, que afectaron básicamente el 12% de las importaciones de los países. Luego esto obliga a América Latina a repensar su estrategia de inserción internacional e integración, y acá no existe otro camino que ir unidos y consolidar el mercado regional. Ahora, el reto es enorme, porque hoy América Latina, su comercio interregional es muy bajo comparado a otras regiones. América Latina, su comercio interregional escasamente es del 17% versus un 65% de la Unión Europea o un 50% que se alcanza en Asia del Este o en América del Norte. Luego esto nos da un gran espacio no solo para crecer en cantidad y en calidad, a través de la construcción y consolidación de cadenas que sean cada vez más ágiles, con mayor valor agregado y resilientes a los riesgos externos. Aquí debo resaltar el rol que cumplen las multilatinas. Estas tienen un impacto muy importante en la generación de empleos, en el desarrollo de ecosistemas empresariales competitivos e innovadores, en el intercambio de buenas prácticas, en el flujo de comercio y también en la generación de divisas. La gran pregunta es el cómo lograrlo. El diagnóstico es evidente, es claro, pero en el cómo al menos se pueden identificar 5 grandes acciones que se deben emprender hacia futuro, y voy a simplemente enumerarlas por temas de tiempo. La primera tiene que ver con impulsar transformación productiva y generar cada vez mayor valor agregado a la producción y exportaciones de América Latina. La segunda está relacionada con el impulso y fortalecimiento de las cadenas de producción regional, el impulso al comercio. La tercera es el impulso a la infraestructura y la logística en América Latina. La cuarta tiene que ver con la formación del capital humano que se requiere en la región. Y por último, se necesita un mayor financiamiento, y aquí los bancos multilaterales de desarrollo cumplen un rol fundamental en la región. Luego, todos estos elementos tienen un sentido en la medida en que se logren articular en función de una acción colectiva, coordinada, con visión de largo plazo y que sea medible. Esta acción tiene que estar acompañada de una decidida voluntad política. Luego, en el fondo, lo que se requiere es audacia, pragmatismo y visión. Las oportunidades están ahí. Negarnos a aprovecharlas sería desacertado y supondría negarles a los latinoamericanos, a las próximas generaciones, la posibilidad de vivir aún mejor. Luego, América Latina tiene hoy una ventana de oportunidad abierta hacia su futuro. Se necesita indudablemente estos liderazgos que estén pensando de manera audaz en superar este escenario internacional y convertirlo en una oportunidad estratégica. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que con esos cómo y esos enunciados que hacen, voy a aprovechar algo, Saúl, que te ha faltado en los otros foros, y es una mayor participación del público. Entonces les voy a pedir que vayan preparando unas preguntas para que ahorita entremos en conversación. Porque yo me voy a apartar y voy a hacer un paréntesis acá, y no aguanto la tentación. Parte de lo que da origen a esta conversación es esa crisis que vivimos hace 3 semanas. Ahorita estábamos hablando, y yo creo que fue un domingo de infarto para muchos empresarios y muchos sectores, y tener aquí al canciller que lideró el Plan Colombia, que manejó otra dinámica y otro momento, digamos, con unas consideraciones distintas de lo que es la diplomacia, y en un tema de liderazgo donde siempre nos dicen hay que tener mentores, hay que tener referentes, hay que aprender de otros lo que se debe hacer. Canciller, yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que no se tiene que hacer en la gestión diplomática?
¿Y usted cómo ve esta gestión diplomática de Petro? Qué pena, pero se me salió completamente Del guión. del guión. Aló. No, me parece estupendo. Mire, lo primero que yo quiero señalar es que el presidente Trump tiene clarísimo, lo ha demostrado. Para los que no lo sepan aún, hoy le canceló las licencias a Venezuela por el tema de no colaboración en el tema de los migrantes. Esto que era una obsesión venezolana, hoy murió. Lo cual demuestra también que el presidente Trump cumple lo que dice. Los aranceles a China y a México, sus principales socios comerciales, la apretada a Colombia en la lucha contra la droga, y ese es el siguiente tema al cual me quiero referir. El presidente Trump está convencido de que tiene un mandato celestial para acabar con el problema de la droga en los Estados Unidos. Y él va a hacer todo lo posible porque eso sea así. Eso obviamente nos pone a nosotros en un predicamento muy grande. No solamente al gobierno colombiano que en las últimas semanas ha hecho todo lo que no debe hacer un diplomático y un canciller. Primero, tratarse de tú a tú con el presidente de los Estados Unidos es bastante ridículo, por decirlo menos. Lo segundo es que la situación real de las drogas de Colombia es hoy muy preocupante. Otra vez estamos en 300.000 hectáreas de coca. Otra vez somos el primer productor de cocaína del mundo, con todo el efecto que eso genera, no solamente en los narcotraficantes, en todos los grupos ilegales que tenemos y en donde adicionalmente se pierde el control del territorio colombiano. El fenómeno del Catatumbo, el fenómeno del Cauca, del norte de Santander, de Nariño, del Chocó, es verdaderamente preocupante. Pero uno no puede, con su principal socio comercial, con su principal socio en los problemas, en los temas de fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas o de tener el equipamiento de armas necesario para defenderse, seguir como hasta hoy haciendo tweets simpáticos y diciéndole cosas, perdón la expresión, un tanto ridículos al presidente de los Estados Unidos. Y menos en el carácter de Trump, que no le gustan mucho los chistes, sino cuando él los hace. De manera que estamos sin duda en un momento en que yo lo que pensaría es que debemos que evitar ser imprudentes, tenemos que obrar y recuperar en Colombia un consenso nacional. Aquí estábamos acostumbrados a que por lo menos se consensuaban los temas de la política internacional. Eso se acabó. Y no de este gobierno, tengo que aclararlo para ser totalmente claro. Eso viene de un poco atrás y eso lo que demuestra es un ego y una vanidad de los gobernantes que es muy preocupante para el ejercicio de la política internacional en un rol como el que tiene Colombia, su ubicación geográfica, el mantenimiento de su institucionalidad democrática. Eso es lo más preocupante que uno puede mirar cuando uno comete errores, cuando no obra con responsabilidad y con prudencia, pero con acciones efectivas en los temas de la política internacional. Yo creo que ese es el gran reto que en este momento tenemos. Estoy convencido de que el siguiente episodio va a ser el proceso de desertificación de Colombia en los próximos meses. Colombia pasó después del Plan Colombia, en que dejamos los cultivos que nos lo entregó el presidente Samper con cerca de 300.000 hectáreas también, en 40.000, nuevamente a 300.000. Eso es absolutamente inexplicable en una relación con Estados Unidos, inexplicable. Y eso pues obviamente nos trae a nosotros una serie de dificultades, no solamente en la relación bilateral,
en los programas de cooperación. Ya el señor Trump, ¿no?, de la mano de Elon Musk, acabó con los fondos de USAID. Se acabó. Eso genera una situación muy difícil para países como nosotros, que tenemos en los temas de cooperación con Estados Unidos y con muchos otros países del mundo una relación muy cercana. Mostramos resultados en el tema de la droga, o acuérdense de mí, será el próximo episodio de confrontación por Twitter. Entre otras cosas, el Twitter es el peor mecanismo para hacer política internacional. Eso es ridículo, ¿no? A mí me tocó responderle al señor Chávez y al señor Rangel y al señor Diosdado Cabello, me tocó responderle lo que ellos llamaban la diplomacia del micrófono. Todo era por el micrófono, pero no querían hablar ni siquiera por teléfono. Hasta que, pues bueno, pasó todo lo que pasó. Pero esa es mi respuesta a esa pregunta. Un gobernante, un canciller, tienen la obligación de ser serios, de ser responsables, de no equivocarse en cuáles son, como muy bien decía Saúl, la defensa de los intereses estratégicos de Colombia. Eso es lo que un gobernante tiene que mirar y tener claro. Y pareciera que aquí hemos cambiado completamente de intereses nacionales estratégicos. De manera que eso también hay que recuperarlo. No sé si contesté la pregunta. Sí, canciller, pero me entra algo más y es, hay que gestionar confianza. ¿Cómo hacerla? Que no sea solamente en una relación bilateral con Estados Unidos, sino frente a otras posibilidades y oportunidades de países, ¿cómo generarla? Y voy aquí a hacer una énfasis en algo. Cuando estuvo esta crisis hace 3 semanas, vimos a los gobiernos locales, vimos a los empresarios, a los representantes gremiales activándose y queriendo tener reuniones. Ustedes saber cómo se manejó esa crisis y qué llamadas hubo. Cuéntenos un poquito, pero también díganos si es desde la parte gremial que se tiene que hacer esa gestión de confianza. No, claro, yo estoy de acuerdo con lo que aquí dijo el doctor Rugeles. El sector académico y el sector empresarial son fundamentales en la recuperación de confianza. Hay que crear relaciones con los similares de otros países, pero no puede ser posible que pues, eso no se haga. Y eso tiene que tener el apoyo y el soporte del gobierno nacional. Uno no puede en política exterior, cuando quien manda en la política exterior es el presidente de la República y su canciller, pues no jugar con eso. Eso no se puede jugar. Este es un tema supremamente delicado. Confianza hay que demostrar con hechos lo que el país desea y necesita. Y lamentablemente en este momento estamos mostrando es una cosa completamente diferente. Yo he dicho, y lo pueden encontrar en Semana, y por eso lo digo públicamente, que la política exterior del señor Petro es el peor error histórico que ha tenido Colombia en muchos años en el manejo de su política internacional. Esa es la realidad. Muchas gracias. Bueno, Tatiana, señor. puedo agregar un elemento que creo que es muy importante. Claro que sí. No, cuando uno ve toda la serie, digamos, de errores diplomáticos que han ido ocurriendo en el país, en este gobierno, hay un elemento que es muy importante y es cómo el sector empresarial, academia, sociedad civil se han movilizado y han venido presionando el gobierno nacional para rectificar el camino. Y este es un llamado a decir, cuando se ocurren esta serie de errores, hay una responsabilidad por parte del sector empresarial, la sociedad civil, de presionar y tratar de corregir el rumbo. Y yo creo que sí se puede. Cuando ocurrió ese tweet de las 3:30 de la mañana y toda la cadena que generó, yo creo que hubo una movilización muy importante del país, pensando en los intereses del país, y que lograron de alguna manera que el gobierno repensara y rectificara el camino. Luego, de acá en adelante, el llamado es a que debemos, en la sociedad civil, sector empresarial, deben tomar una posición muy proactiva y donde hayan puntos de dolor, hacerlo saber y presionar para proteger los intereses nacionales.
un rol bien protagónico el que seguimos teniendo con los empresarios. Bueno, ¿qué preguntas tienen de nuestro público? Señor. Gracias. Bueno, mi nombre es Héctor Mario Delgados, hago parte del clúster de negocios digitales de la Cámara de Comercio. Soy gerente de una empresa de ciberseguridad, pero más que cualquier cosa, me dejó pensando muchísimo el tema de las 3 Is, como una gran trampa, pero me parece a mí que es donde está la clave del tema, y sobre todo que como empresario siento que cuando hablamos de Latinoamérica, ojalá fuera un bloque económico, pero lo que veo yo es que no somos un bloque. Políticamente estamos totalmente fragmentados. Es decir, a nivel latinoamericano hay facciones, hay sectarismos y populismos muy de derechas, de izquierdas, de todo tipo, pero yo creo que el sector empresarial sí debería estar unificado a través, digamos, no sé si entidades similares a las cámaras de comercio a nivel nacional, supranacional, donde de ese empresarismo a nivel latinoamericano tomáramos una posición mucho más protagónica frente a lo que está sucediendo y lograr catalizar todas estas iniciativas que ustedes nos han traído en el día de hoy, y que yo también soy un gran optimista en la posibilidad de que integrándonos como empresarios en términos latinoamericanos logremos concretar cosas en términos de aprovecharnos de esta coyuntura, de esta crisis. Porque yo pienso que estar dependiendo de los políticos, honestamente, se está volviendo altamente complicado. Esperar a ver que cambie Petro por quién sabe quién otro, etcétera, etcétera. Seguimos estando ahí como rezagados frente a una actividad concreta del que hacer como empresarios. Y yo creo que eso nos está preocupando mucho. O pienso yo pues que por lo menos con los otros empresarios con que yo hablo, es una situación muy apremiante. Gracias, Héctor. Voy a pedirles los panelistas, Martín, también a ti, que tomamos nota y recogemos las preguntas y luego hacemos los comentarios. Buenas tardes, mi nombre es Luis Guillermo Suárez. Está haciendo carrera establecer una diplomacia paralela y he escuchado en varios círculos empresariales la posibilidad de hacer un grupo grande, importante de empresarios y acudir a las instancias americanas en diferentes entidades americanas para hacer lobby, un lobby paralelo y hacer como presentar un desagravio en cuanto a la situación que se está dando en el relacionamiento de este gobierno con el gobierno de los Estados Unidos. Yo le preguntaría al canciller cómo ve esa posibilidad, porque de verdad está haciendo carrera y especialmente aquí en Antioquia ha ido tomando mucha fuerza en tener una delegación y una comisión de trabajo alrededor de ese tema. ¿Cómo ve esa posibilidad? Porque lo que se está percibiendo es que el gobierno del presidente Trump no le está dando mucha credibilidad, mucha confianza, o nuestro gobierno no está generando confianza frente a esa administración. ¿Cómo ve esa situación frente a una diplomacia paralela en ese sentido? Gracias. El señor allá atrás. Buenas tardes, muchas gracias por las intervenciones. En este caso me quedo con la última de los aciertos diplomáticos. Mi nombre es Óscar Moreno. Y en ese caso de los aciertos diplomáticos, pues me lleva a pensar en algo, y es que tampoco para el escenario latinoamericano los digamos, aciertos que han tenido gobiernos como el mexicano, el brasilero quizá, para gestionar esas imposiciones arancelarias, pues hoy por hoy no constituyen una garantía de que esa amenaza de imponer aranceles pues no se vaya a concretar, no se vaya a materializar.
Y eso pues, digamos, comparando con el escenario, digamos, de desacierto frente a aciertos que aún mantienen, digamos, ese peso arancelario sobre Latinoamérica. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Cristina Zambrano de la Agencia de Cooperación e Inversión de la Alcaldía de Medellín. Y creo que muy en línea, Luis Guillermo, con lo que tú mencionaste, mi pregunta era muy relacionada también al canciller y yo creo que a los demás, con relación a cuál es ese rol y ese papel que estamos llamados a cumplir desde las relaciones internacionales, ya más a nivel departamental y local, teniendo en cuenta que obviamente el rol de la Cancillería no se puede negar y son pues quienes manejan este tema y esta política, pero sí creo que ese movimiento que se está gestando pues tanto de índole política como de índole empresarial y demás, es fundamental que lo hagamos, pero que no nos vayamos a equivocar en las formas, en el cómo, sobre todo porque también pues digamos que aquí hay un desconocimiento clarísimo, también reconocido desde el sector privado y público, que no sabemos manejar la política de Estados Unidos, que es bastante diferente. Entonces me gustaría mucho pues entender cómo ese papel que cumplimos los gobiernos hoy regionales y teniendo en cuenta pues que 1 año y medio siempre es bastante pues y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Antonio Vargas, periodista, editor de Chucho lo sabe. Dos aspectos. Hablaron de la integración del comercio intrarregional y realmente, pues, ¿qué se puede hacer? Porque se sabe que estos países tienen una buena población y podría haber un nicho grande de negocios. Y lo otro a veces son también las arremetidas del gobierno contra el Tratado de Libre Comercio, y desde Antioquia pues se sabe que el TLC es fundamental y que lo que importa es aprovechar muchísimo más las oportunidades. Entonces, al final del día, ¿qué se va a poder hacer realmente? Que hasta ahora parece que estamos en una cadena de desaciertos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera plantearles dos... ¿Cuál es su nombre? Daniel Fernández, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Bueno, quisiera plantearles dos preguntas, una para todos y otra en particular para el canciller. La primera pregunta es, ¿Colombia realmente puede abrirse a otros mercados, pero por ejemplo tipo China, tipo Rusia, sin temor a una represalia de los Estados Unidos? Es decir, si es prudente en este momento que nosotros hagamos una especie de apertura más allá de enfocarnos en el mercado de Estados Unidos. Y la segunda pregunta, en especial para el canciller, es en relación a el tema con Panamá y con Venezuela, ya que pues Donald Trump ha manifestado una postura frente a Panamá. El presidente Petro respondió y fue de los primeros que dijo que en cualquier conflicto que existiera respecto al canal de Panamá, Colombia iba a apoyar a Panamá. Y en relación con Venezuela es el tema de que ¿será que Trump va a priorizar esos valores de los que habló Martín? Por ejemplo, el tema de la migración por encima de la libertad del territorio de Venezuela, y qué postura debería tomar, digamos, Colombia frente a eso. Porque hablando de la falta de integración que hay en los países, pues es muy curioso que ni siquiera aquí, como a nivel Latinoamérica, nos hemos puesto de acuerdo como para tomar unas medidas concretas respecto a la dictadura de Venezuela. ¿Será que se esperan otros años más de dictadura venezolana y no va a haber intervención de Estados Unidos ni de países latinos? ¿Y cuál debería ser una postura prudente de Colombia al respecto? Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, creo que tenemos unas preguntas bien nutridas acá. No sé ustedes cómo quieran arrancar, y Martín también, aquí hay otras en tu buena posición, canciller. Pues bueno, llegó la parte buena del momento.
Creo que este está funcionando. No, yo creo que las preguntas han sido todas excelentes y voy a tratar muy rápidamente de hacer algún comentario sobre todas ellas. Primero, el tema de la diplomacia paralela, si lo podemos llamar así. Hay ejemplos en el pasado y fueron ejemplos que funcionaron muy bien. Les voy a poner dos ejemplos. Uno, las cámaras de comercio binacionales. Las cámaras de comercio binacionales jugaron un rol muy importante en el acercamiento entre los empresarios. A mí me tocó esa parte y pues déjenme decirle que, bueno, yo venía de la Cámara de Comercio de Bogotá, tengo una relación muy estrecha con las cámaras, no solamente de aquí, sino de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Las cámaras, siempre yo los invitaba a las regiones. Aquí a Medellín vine varias veces porque pues, no se podía desbaratar la importancia de las regiones de la política internacional de Colombia. Y entonces, las cámaras de comercio fueron un elemento, las cámaras de comercio nacionales y las cámaras de comercio binacionales que construimos. Jugaba un papel del cual queda todavía hoy un elemento muy importante, que es todo lo que tiene que ver con los mecanismos de solución de controversias en los temas empresariales, que es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que ofrece un mecanismo y un procedimiento bastante activo, bastante más corto que irse a un tribunal y que realmente es un muy buen ejercicio de lo que significó la creación y consolidación de los centros de arbitraje para los temas comerciales. Simplemente pongo ese ejemplo por razones de tiempo. Igual fueron las comisiones de integración fronteriza. Nosotros teníamos comisiones de integración fronteriza con Venezuela, con Brasil, con Perú y con Ecuador. Y la verdad, igual, esas comisiones de integración fronteriza miraban los temas de infraestructura fronteriza, que eran en algunos casos muy precaria. Miren lo que nos está pasando en el Putumayo. Eso no es un chiste sencillo, pero que el presidente de la República, el ministro de Defensa de su momento, se fuera a hablar en la frontera con el señor Patriota, ¿no? Como si el señor Patriota pudiera definir los problemas de seguridad de un tema en el Catatumbo, en donde quienes estaban en esa guerra en el Catatumbo estaban siendo refugiados por Venezuela en la frontera y les daban paso libre. O sea, en esto hay que tener mucho cuidado en los temas fronterizos, porque las fronteras son permeables, y más en el caso de un país como Colombia, con una frontera tan extensa, una frontera terrestre tan extensa, para no ponernos a hablar de las fronteras marítimas, que también para nosotros es un tema de muchísimo cuidado, de muchísimo cuidado. Entonces, creo que esos ejercicios del pasado podrían revisarse. Yo no tengo claro, no estaba en el país en ese momento, por qué se acabaron, pero esas cámaras binacionales y esas comisiones de integración fronteriza le prestaron un apoyo fundamental al Ministerio de Relaciones Exteriores en su ejercicio de administrar la diplomacia. Yo no soy muy amigo de la otra concepción de las diplomacias paralelas. La diplomacia paralela lo único que hace es fragmentar la definición conceptual de lo que son los intereses estratégicos de un país. Los intereses estratégicos de un país, pues los tiene que definir el Estado, el gobierno de turno, con las instituciones del Estado, y tiene que definirlo sobre la base de lo que es un interés estratégico. Pongo un ejemplo: la frontera con Venezuela es un interés estratégico, las fronteras en el Caribe, la situación es un interés estratégico, y eso hay que mirarlo con mucho cuidado, pero no se puede poner a que el sector privado, salvo en estos temas particulares que les mencioné de cosas empresariales, pues realmente pudiéramos
volver a revisarlas. Pero fueron efectivas, fueron oportunas y nos generaron un acercamiento muy grande con todo lo que hacen las comisiones de integración en muchas partes del mundo, no solamente en América Latina. Nosotros fuimos probablemente uno de los países más avanzados. Yo creo que igual que la Cancillería, tengo que decirle con tristeza, está desperdiciando una experiencia y un expertise humano muy bueno. Lo que se dice es que los funcionarios de carrera son malos y no es verdad. Yo no soy de carrera, pero por ejemplo, cuando estuve de embajador ahora en Nueva York, me llevé, el 90% eran funcionarios de carrera y logramos hacer una tarea de la que yo me siento muy orgulloso en momentos muy difíciles. Fueron momentos de pandemia y momentos de invasión de Rusia a Ucrania. Y Colombia, pues la verdad es que se distinguió mucho. Yo creo que llegar al extremo de que el presidente de la República diga que él quedaría feliz si el señor Trump se lleva el TLC con Colombia es un exabrupto que lo único que muestra es que pues el señor tiene que ir, pues yo no sé si es a un confesionario o una figura así médica, ¿no? que pueda darle a uno, pero a nadie se le ocurre que nosotros podamos exponer nuestra relación comercial con nuestro principal socio. ¿Ustedes saben cuál es el número de turistas americanos que visitan Colombia anualmente? 1,5 millones de turistas americanos vienen a Colombia. Todo lo que eso significa. De manera que nosotros no podemos salir a jugar, a decir tonterías. Eso en la diplomacia es muy equivocado. Hay que ser prudentes, hay que ser responsables, respetuosos y tener un plan de ejecución de los intereses estratégicos, de lo que hay que hacer para que se puedan defender esos intereses estratégicos bien. Miren, sobre lo del Canal de Panamá, yo no creo, honestamente, ojalá no esté equivocado, pero yo no creo que el señor Trump llegue hasta el extremo, porque el otro día cometió un error histórico que creo que yo fui el primero que salí, no lo digo por vanidad, pero a decir, el señor Trump está equivocado. A ver, ¿cómo así? Que ellos le regalaron la tierra colombiana a Panamá. No, ellos ayudaron a que Panamá se independizara de Colombia en un momento pero muy delicado de la historia reciente colombiana, que fue el fin de la guerra de los 1000 días y la situación económica muy precaria que teníamos, en donde pues simplemente no éramos capaces en ese momento de defender Panamá como tocó. Hay una anécdota, y con eso termino. El Estado colombiano venía de afrontar todo lo que deja una guerra como la que dejó una guerra de los 1000 días, que fue básicamente una guerra política y una guerra civil. Y no teníamos, cuando hay un famoso debate en el Congreso de Colombia, donde el senador Gutiérrez de Piñeres les dice a los bogotanos y otras regiones del país que estaban peleando por la cosa política todavía, le dijo, mire, dejen de ser tontos, no sigan en eso, miren más bien cómo es el mapa de Colombia, miren, ¿y a qué se les parece? Y lo sacó en el Congreso. Si ustedes miran con cuidado el mapa de Colombia, es como la figura de un gallo. ¿Qué les dijo ese día el senador Gutiérrez de Piñero? Ojo con esto, no sigan peleando, ocúpense más bien de que algún día no llegue alguien y le corte la cabeza al gallo. Y eso fue lo que efectivamente 6 o 7 años más tarde pasó. Llegó las tropas de los Estados Unidos, se tomaron la entrada a Panamá, Colombia mandó un batallón financiado, óigase bien, por las joyas de las señoras de varias ciudades del país que las donaron para que pudiéramos mandar un batallón que llegó, encontró completamente lleno de barcos militares norteamericanos y se devolvió sin disparar un tiro. No teníamos capacidad frente a lo que encontramos ahí. De manera que yo no creo que Trump vaya
vaya, porque eso sí generaría un rechazo, por lo menos de Colombia no puede ser de otra manera, porque es que eso no era tierra regalada a Panamá, eso fue un proceso muy difícil que Colombia tuvo que manejar bien, y está de por medio el Darién, que es lo único que me preocupa, que es el paso fronterizo migratorio hacia el norte. Los Estados Unidos más bien deberían pensar en dar mayor cooperación en el Darién que ponerse a hablar de que quieren de nuevo un canal que nunca fue de ellos. Nunca lo administraron, es distinto. Pero Colombia tenía más derechos sobre el canal o sobre lo que estaba en ese momento en construcción y sobre Panamá que los Estados Unidos hoy en día. De manera que con esas dos prometo que no hablo más la boca. Gracias, canciller. Martín, quería preguntarte tu opinión frente a lo que implicaría represalias de otros países, si hay, o del mismo Estados Unidos, si hay coqueteos con China o con algún otro país potencial. A ver, varios temas. Primero, una pregunta para el canciller. ¿Cómo entiendes tú, Guillermo, que Colombia tenga todavía a Panamá en su escudo nacional? Es como si uno tiene la novia a los 15 años en la camiseta y uno ya es abuelo y se casó con otra señora. O sea, eso yo todavía. Es más, no entiendo cómo Panamá no ha protestado que sigamos haciendo publicidad a nuestro escudo nacional. Pero para contestarle la pregunta a Tatiana, varias reflexiones. Primero, necesitaríamos que los 6 socios comerciales siguientes de Estados Unidos duplicaran sus exportaciones para poder suplantar a la que mandamos a Estados Unidos. A Estados Unidos le mandamos desde la apertura económica el 34%, en promedio. A Panamá hoy le mandamos el 8%, a la India el 5%, a China el 5%, a México, Brasil y Ecuador el 3%. O sea que, contestando la pregunta del estudiante Daniel Fernández, no hay cómo en el corto plazo sustituir a los Estados Unidos. No hay cómo. Es más, cuando nos cerramos Venezuela, que era la mitad de lo que es Estados Unidos, hoy demoramos 10 años en sustituir esos 6.000 millones de dólares que exportábamos. Otra reflexión. Yo quiero retomar lo que dijo Guillermo. Las cámaras binacionales son fundamentales. Este año la Cámara Colomboamericana cumple 70 años. Cuando cumplió 40, a mí como presidente de la Cámara, en ese momento de la Junta, me tocó liderar a Guillermo como canciller y a mí como director de AmCham la diplomacia paralela, porque Estados Unidos no hablaba con el gobierno del presidente Samper, del cual sucedió el presidente Pastrana. Y como no hablaban con la Cancillería y no hablaban con el presidente, fue la Cámara Americana, con una sola voz, que unificó al sector privado, la que creamos canales periféricos de comunicación con el Departamento de Comercio, con el Congreso, con el Departamento de Estado, con el USTR, con la Casa Blanca. Y por eso fuimos con Guillermo, el presidente Pastrana, al concierto de los niños vallenatos a la Casa Blanca con el presidente Clinton a reanudar las relaciones comerciales y diplomáticas con los Estados Unidos. Fue un día muy emocionante volver a oír el himno nacional y redimir la dignidad nacional. Entonces, para contestar la pregunta es cómo vemos la diplomacia del sector privado. Es conveniente en este momento en que los canales se pueden estar obstruidos a nivel oficial, pero con una única recomendación, tiene que ser una única voz. No puede haber muchas voces paralelas de muchos sectores porque a Estados Unidos dan una sola cita, no 20, no 3, no 2, una. Entonces ahí es donde el sector privado tiene que unirse para constituir una sola voz, y va a ser supremamente importante porque la relación con los Estados Unidos tenemos que llevarla más allá de agosto del 2026. Llevamos 200 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, con los altibajos que ha resaltado Guillermo como momentos críticos, como la desertificación que nos tocó a nosotros manejar a través de AmCham y como la pérdida de Panamá. Pero también hay otra institución muy importante, Guillermo, que es el ACLA, la Asociación Latinoamericana de Cámaras Americanas, y con esto cierro. Los empresarios latinoamericanos los industriales latinoamericanos deberían unirse para presentar este discurso conjunto ante el gobierno americano de cómo crear cadenas bilaterales, Estados Unidos, América Latina, de industria. Eso se lo dijimos a Sergio y a Granados, y de pronto el ACAF, organismo en el cual tanto Guillermo como Andrés colaboraron muy activamente, la que debería
armar ese cuento, armar ese discurso con los empresarios, con los industriales latinoamericanos y presentarle el valor, supervalor que tendría ese friendshoring y nearshoring para complementar el inshoring de los Estados Unidos y hacer realmente de esta crisis una gran oportunidad. Y le dejo los 3 minutos que nos quedan a Andrés. Listos, haré uso de los 3 minutos de la manera más efectiva. Un par de comentarios. Sobre integración, indudablemente los grandes obstáculos hoy para la integración regional es la fragmentación regional, la ideología, la politización de estos procesos que han hecho que se interrumpan. Un buen ejemplo es Alianza del Pacífico, que yo diría que fue uno de los casos más exitosos de integración empresarial y fue truncado precisamente por un tema ideológico y diferencias políticas. Pero el llamado acá al sector empresarial es, a pesar de esas diferencias que puedan existir a nivel de gobiernos o de los líderes políticos de América Latina, el sector empresarial no se puede detener y tiene que avanzar en esos procesos de integración comercial a nivel latinoamericano. Lo otro, el manejo México, Brasil, Panamá, yo creo que ambos países y sus 3 presidentes lo que han demostrado, a diferencia de Colombia, es una enorme prudencia, inteligencia y han puesto sobre todo el interés nacional por encima de unos caprichos personales. Y eso es una gran lección para Colombia. El tercer elemento y último, acá se debe pensar el incidente entre Petro y Trump es un llamado de atención a Colombia a pensar y a reconfigurar su inserción internacional. Debe rebalancearse su relación con diferentes actores de manera que sus niveles de dependencia y vulnerabilidad sean los adecuados. Hoy el nivel de dependencia de Colombia frente a Estados Unidos es altísimo. Eso tiene que repensarse y eso no necesariamente significa pelearse con Estados Unidos o con ningún otro actor. Se puede trabajar con todos de la mano, pero es una estrategia que requiere, como le decía Martín Gustavo, muchísimo tiempo. Estamos hablando de 10, 15, 20 años hacia adelante, la recomposición de nuestra canasta exportadora, que tiene 2 elementos acá, la composición de la canasta y también con quiénes vamos a comerciar. Luego, el trabajo es enorme hacia adelante y requiere enorme inteligencia y prudencia por parte de Colombia. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que queda clara la invitación a que hay que tomar decisiones viendo oportunidades de largo plazo. Y te doy la palabra, Saúl, agradeciéndote la invitación y la convocatoria de hoy. Pues muchas gracias. Creo que ya todo está dicho y seguramente como ustedes se van con muchas preguntas es porque la contundencia de algunas de las afirmaciones de nuestros panelistas suscitan esas preguntas adicionales. Pero simplemente quisiera concluir destacando 3 aspectos que creo que nos llevamos todos del día de hoy. La primera es que llama mucho la atención que el presidente Trump, para referirme a uno de los planteamientos de Martín, hoy esté insistiendo en el inshoring, $200.000 millones más allá, que son en los que ha crecido América Latina en el mercado norteamericano desde que fue su primer gobierno. En otras palabras, el nearshoring ya es una realidad. Seguramente es México el que más lo está aprovechando, pero ahí también hay unas oportunidades muy interesantes que seguirán vigentes porque desmontar un proceso que ya arrancó va a ser muy complejo de hacerlo. Segundo, ha quedado también claro que en un momento tan complejo de la integración hemisférica, no solamente de la relación entre un gobierno como el colombiano con el de Estados Unidos, sino las relaciones de fragmentación que hoy tenemos en toda América Latina por diversa índole, hablan muy bien de que la integración again and again, nuevamente, debe ser conducida por los empresarios. Muy seguramente, algunos de nosotros nos preguntábamos cuando me llegó un chat el domingo, ese fatídico, a las 10 de la noche,
diciendo que un líder del departamento de Antioquia quería pronunciarse sobre el tema directamente con el presidente de los Estados Unidos y que yo qué tenía que decir sobre eso. Y yo simplemente, para no espantar a mi interlocutor, guardé completo silencio, porque lo que yo hubiera respondido es: la única diplomacia paralela en este momento visible y viable es la que están haciendo los empresarios. Entre otras cosas, los que tienen negocios entre ellos. Ya lo estaban haciendo los señores de las flores con sus distribuidores en Estados Unidos. Ya lo estaban haciendo los señores de la petroquímica con sus distribuidores en Estados Unidos. Así que no veo otra paralela, otra diplomacia paralela distinta que la que incluso desde la integración pueden hacer los empresarios. Y déjenme terminar simplemente agradeciendo nuevamente a nuestros aliados permanentes para garantizar que esta presencia de tan alto nivel sea posible en nuestros foros y diálogos. A la Cámara de Comercio de Aburrasur, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a REF Colombia, capítulo Antioquia, y particularmente Andrés Izaza, que también lo veo por aquí, ha sido permanentemente al lado de Tatiana, compañeros nuestros en estos ejercicios, nos llenan de mucha satisfacción porque además nos traen los empresarios de carne y hueso, que es a los que les duele estas tendencias de la diplomacia y el comercio en la región. Y solamente me resta invitarlos precisamente a la próxima semana, el 5 de marzo, vamos a estar aquí tal vez en uno de los escenarios de mayor diversidad entre analistas políticos y económicos del país, aquí en este mismo escenario, para que sigamos aportándole al país con esa perspectiva de que nosotros siempre creemos en que estos diálogos es para construir el país que merece una nueva oportunidad. Muchas gracias. Mucho.